El murmullo de la incertidumbre recorre el mundo. Un eco de preguntas sin respuesta resuena en el alma de cada uno de nosotros. ¿Se acerca el fin? La pregunta, antigua como la humanidad misma, se alza con renovada intensidad en este tiempo de cambios sin precedentes. No son los titulares de los periódicos ni los informes de los científicos los que nos inquietan, sino la sensación, a veces imperceptible, a veces abrumadora, de que algo está cambiando. Algo grande, algo que nos afecta a todos, que nos conecta a un destino compartido, incierto y potencialmente trascendental. Este no es un discurso apocalíptico, ni una predicción fatalista. No se trata de alimentar miedos o especulaciones. Es una invitación a un viaje interior, un llamado a la reflexión en un momento en que el futuro se presenta como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y de incógnitas. Un viaje donde la búsqueda de respuestas sobre el destino de la humanidad se entrelaza con el autoconocimiento y la preparación para lo que vendrá. La pregunta que nos impulsa, la inquietud que nos acompaña, es más profunda que un simple cálculo de probabilidades. Va más allá de los titulares de las noticias, de las teorías científicas y de las predicciones proféticas. Esta es una indagación sobre el significado del presente, la forma en que nos conectamos con el pasado y la responsabilidad que cada uno de nosotros carga en la construcción del mañana. Nos sumergiremos en los pasajes bíblicos que hablan de tiempos de cambio, de profecías y de las interpretaciones que han dividido a los teólogos durante siglos. Exploramos posibles evidencias en el mundo actual, reconociendo la delgada línea que separa el caos de la esperanza, la fe del miedo y la incertidumbre de la certeza. El propósito no es encontrar respuestas definitivas, sino abrir un espacio para la introspección, para la exploración de las propias creencias y para la construcción de una narrativa personal en un mundo en constante transformación. Este viaje no es una carrera contra el tiempo, sino una oportunidad para mirar hacia adentro y conectar con la profunda sabiduría que reside en el corazón de cada ser humano. Un viaje de autodescubrimiento en un escenario de transformaciones mundiales, un diálogo entre el alma y la realidad. Un viaje que nos ayudará a comprender mejor nuestro lugar en este gran misterio. Sin embargo, más allá de las profecías y las interpretaciones, reside una verdad más sutil y quizá más reveladora. La capacidad humana de la autotransformación. La historia está llena de momentos de crisis, de cambios abruptos, de épocas de incertidumbre, y en cada uno de ellos, la humanidad ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse, reinventarse, y en última instancia, prosperar. Piensen en las grandes migraciones, en las revoluciones científicas, en los periodos de reconstrucción tras grandes catástrofes. Cada uno de estos momentos representa un punto de inflexión, una oportunidad para redefinir el rumbo, para forjar nuevas identidades y para crear un futuro diferente. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a un desafío personal. ¿No es la adversidad a menudo la que impulsa la creatividad y el crecimiento personal? ¿No nos vemos obligados a encontrar nuevas soluciones, a cuestionar nuestros supuestos y a explorar nuevas posibilidades cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? Un cambio repentino, una pérdida inesperada, una enfermedad o un problema aparentemente insuperable puede convertirse en un catalizador para un profundo autodescubrimiento y un crecimiento inimaginable. A menudo, la clave no reside en la predicción del futuro, sino en la preparación para lo que sea que venga. La sabiduría ancestral nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en la resistencia a los cambios, sino en la capacidad de adaptarse a ellos con flexibilidad y resiliencia. Este enfoque, lejos de ser pasivo, requiere un compromiso activo con el presente. Exige la cultivación de la curiosidad, la apertura a nuevas ideas y la disposición a aprender de cada experiencia, por pequeña que parezca. En este contexto, las profecías pueden verse no como una sentencia, sino como un espejo que refleja nuestras propias inquietudes y temores. Pueden servir como catalizadores para la introspección, para el examen de nuestras creencias y para la búsqueda de un significado más profundo en la propia existencia. Observando las profecías, no se trata de buscar una respuesta definitiva, sino de escuchar el eco de las preguntas que resuenan dentro de nosotros mismos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué anhelamos? ¿Qué nos impulsa a seguir adelante? Consideren la parábola del sembrador. El sembrador no se preocupa por las tormentas que podrían afectar a su cosecha. Se centra en sembrar con cuidado y con la esperanza de una buena cosecha. Así es como debemos abordar las incertidumbres del futuro, con acción, con atención, al presente, con resiliencia y con confianza en la capacidad humana de adaptación y crecimiento. La atención debe centrarse en la siembra de semillas de esperanza, de autoconocimiento, de compasión y de amor. Y, de esa manera, aunque el futuro siga siendo incierto, nuestro camino será más seguro, y nuestra experiencia, mucho más rica, sin
Embargo, más allá de la búsqueda de respuestas definitivas, existe una profunda y sutil oportunidad para la transformación personal. La incertidumbre, aunque atemorizante, puede convertirse en un catalizador para la introspección y la toma de decisiones conscientes. Ahora, consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a una decisión crucial en sus vidas. No es más probable que reflexionen profundamente, evaluando las posibles consecuencias y sus valores fundamentales, cuando las circunstancias son ambiguas. La claridad no surge de la ausencia de dudas, sino de la confrontación con ellas. En esas encrucijadas existenciales, la introspección no es un lujo, sino una necesidad vital. De manera similar, la incertidumbre que envuelve el futuro colectivo puede actuar como un espejo para nuestras propias ansiedades y miedos. Observando las posibles consecuencias, no estamos simplemente especulando sobre un futuro incierto. Estamos confrontando la propia capacidad de resiliencia, la propia fortaleza interior. En lugar de resistirse al cambio, podemos abrazarlo como un catalizador del crecimiento personal. Es en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, donde podemos forjar una mayor comprensión de nosotros mismos. Imaginen un río serpenteante. Su curso, aunque a veces impredecible, está determinado por las fuerzas de la naturaleza. Asimismo, nuestras vidas, si bien guiadas por decisiones individuales, están influenciadas por las corrientes del destino, por las fuerzas de la historia y por las acciones de los demás. Aceptar esa influencia, sin resistirse a la corriente, puede ser una fuente de fortaleza. La aceptación en este contexto no implica resignación, sino la capacidad de navegar con sabiduría y propósito a través de las dificultades. Reconocer las limitaciones propias y las externas, y actuar con flexibilidad en un mundo en constante transformación, es un acto de valentía y una muestra de resiliencia. Otro aspecto crucial es la importancia de cultivar la paciencia. Ante la incertidumbre, la impaciencia puede llevar a la frustración, al miedo y a la indecisión. En cambio, la paciencia nos permite observar con calma las señales, escuchar las sutiles indicaciones del universo, y tomar decisiones con mayor claridad. Imagina un jardinero que siembra una semilla. No espera una cosecha inmediata. Se dedica al proceso, a la atención constante, a la paciencia. Esta misma paciencia, esta misma atención a la siembra constante, es fundamental para el crecimiento personal en un mundo incierto. Ahora consideren cómo esto aplica cuando se enfrentan a una decisión crucial en sus vidas. ¿No es más probable que reflexionen profundamente, evaluando las posibles consecuencias y sus valores fundamentales, cuando las circunstancias son ambiguas? La claridad no surge de la ausencia de dudas, sino de la confrontación con ellas. En esas encrucijadas existenciales, la introspección no es un lujo, sino una necesidad vital. Un ejemplo claro es el proceso de toma de decisiones en un momento de cambio personal. La ambigüedad, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en un trampolín para un análisis más profundo y una elección más significativa. Por otra parte, la capacidad de adaptación es una habilidad crucial en un mundo en constante transformación. No se trata de resistir al cambio, sino de fluir con él. Un río, por ejemplo, no se opone a las piedras que encuentra en su camino, las rodea, las erosiona, y a la postre, las integra en su propio devenir. De la misma manera, nuestros desafíos, nuestras pérdidas, nuestras incertidumbres, pueden ser moldeados para nuestro crecimiento. La clave reside en la capacidad de ver en ellos oportunidades de aprendizaje y evolución. Además, la empatía juega un papel fundamental. En un mundo complejo y diverso, la capacidad de comprender las perspectivas de los demás es esencial para la coexistencia pacífica y la resolución de conflictos. Consideren el efecto que tiene una palabra amable, una escucha atenta, una acción compasiva sobre el entorno. Estos pequeños actos, como gotas de agua que erosionan una roca, pueden cambiar el curso de las cosas. La empatía no es una debilidad, es una fortaleza que nos permite conectarnos con los demás a un nivel más profundo y construir un mundo más compasivo. Consideren también la importancia del aprendizaje continuo. En un mundo en constante evolución, la ignorancia puede ser un obstáculo. El conocimiento no es un destino, sino un viaje. La curiosidad, la sed de aprender, nos permite mantenernos actualizados, adaptarnos a las nuevas realidades y resolver los problemas con mayor eficacia. En lugar de la rigidez, la flexibilidad en el aprendizaje nos permite navegar mejor los desafíos del presente y construir un futuro más brillante. Un buen ejemplo es la habilidad de aprender de los errores, tanto propios como ajenos. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando buscan un propósito más profundo en sus vidas. A menudo, la búsqueda se centra en encontrar la respuesta correcta, la fórmula perfecta. Sin embargo, la verdadera clave podría estar en la aceptación de la propia falibilidad, en la comprensión de que el camino hacia el propósito no es una línea recta, sino un sendero sinuoso,
a veces tortuoso, a veces incluso desconcertante. Igual que un río que fluye, adaptándose a las curvas y los obstáculos del terreno, el viaje hacia el significado personal es un flujo continuo de aprendizaje, de ajustes, de descubrimientos inesperados. En lugar de buscar una respuesta definitiva, concéntrense en el proceso de la búsqueda. Cada encuentro, cada desafío, cada lección aprendida, es una pieza del rompecabezas que, en su conjunto, forma la imagen de su propósito. Pensemos en un artista que crea una obra maestra. No se preocupa por el resultado final desde el principio, se sumerge en el proceso de creación, en cada pincelada, en cada matiz, permitiendo que la obra emerja de manera orgánica, respondiendo a la intuición y a la inspiración. Asimismo, la búsqueda del propósito no se trata de encontrar una respuesta, sino de experimentar el viaje en sí mismo. Además, consideren la importancia de la humildad en este viaje. A menudo, la búsqueda del propósito nos lleva a compararnos con otros, a sentirnos insuficientes, a lamentar las decisiones del pasado. Dejen ir estas comparaciones. En vez de eso, concéntrense en la unicidad de su propia experiencia. Cada individuo posee un conjunto singular de talentos, de experiencias, de perspectivas. Su propósito es una expresión única, inherente a su ser, esperando ser descubierta. Un jardinero no busca cultivar el mismo árbol que sus vecinos, sino que se dedica a cultivar su jardín, con sus propias flores y frutos. La belleza reside en la diversidad. Consecuentemente, la búsqueda del propósito no es una carrera contra el tiempo. Es un diálogo perpetuo consigo mismo, un constante aprendizaje, un crecimiento orgánico. No hay un final predefinido. El propósito reside en el proceso, en el viaje, en la continua evolución. Imaginen un árbol que se adapta a los cambios climáticos, que se inclina ante el viento, pero que nunca deja de crecer. De la misma manera, nosotros debemos adaptarnos a las circunstancias, manteniendo la fuerza interna y la capacidad de seguir creciendo, incluso en medio de la incertidumbre. El propósito no es un destino, sino un camino en constante evolución. Ahora, consideren cómo esta búsqueda de significado se relaciona con la capacidad humana de la empatía. A menudo, nos centramos en nosotros mismos, en nuestras propias luchas, en el alcance de nuestro propio propósito. Sin embargo, el propósito no es una isla solitaria, sino un continente conectado a otros continentes a través de puentes de compasión. La experiencia humana se enriquece cuando reconocemos y valoramos la interconexión entre todos los seres. Así, la comprensión profunda del propósito personal se complementa con la búsqueda de la armonía con los demás. Imagine un arrecife de coral. Cada coralino, a pesar de su singularidad, forma parte de un sistema complejo, interdependiente. La salud del arrecife depende de la salud de cada coralino, y viceversa. De la misma manera, el bienestar individual se ve reforzado por la conexión con la comunidad. Cuando nos involucramos con otros, cuando buscamos comprender sus perspectivas, cuando actuamos con compasión, ampliamos nuestro propio entendimiento del significado. Otro aspecto crucial es la importancia de la adaptabilidad. El mundo está en constante transformación, y la rigidez en la búsqueda del propósito puede ser un obstáculo. Un río que se mantiene quieto se estanca. Un río que fluye se renueva constantemente. Del mismo modo, nuestra comprensión del propósito debe ser dinámica, adaptándose a las nuevas experiencias y a los nuevos conocimientos. Un ejemplo práctico es la evolución de la ética a lo largo del tiempo. Las normas y valores de una sociedad cambian con el tiempo, y la comprensión del propósito debe evolucionar en consecuencia. En lugar de aferrarnos a una visión estática, abracen la flexibilidad. La vida presenta desafíos inesperados, oportunidades imprevistas. Un cambio de carrera, un traslado a un nuevo lugar, una enfermedad, son eventos que pueden alterar el curso de nuestras vidas, pero que también pueden abrir puertas a nuevos horizontes. La capacidad de adaptarse a estos cambios, de integrar las nuevas experiencias en nuestro entendimiento del propósito, es esencial para un crecimiento continuo. Las dificultades no son obstáculos, sino piedras de toque que nos ayudan a definir mejor la dirección de nuestro viaje. Ahora, consideren cómo esta búsqueda de significado se relaciona con la capacidad humana de la introspección. A menudo, buscamos respuestas externas, en las profecías, en los expertos, en las opiniones de los demás. Sin embargo, la sabiduría más profunda a menudo reside en el silencio interior. La introspección no es un acto pasivo, sino un diálogo activo con la propia conciencia. Es un viaje de autodescubrimiento, un proceso de desentrañar las capas de la experiencia personal para encontrar la verdad más auténtica. Pensemos en un arqueólogo que desentierra los vestigios del pasado. No busca una respuesta prefabricada, sino que excava pacientemente, capa por capa,
para revelar la historia contenida en los restos. De la misma manera, la introspección es un proceso de excavación, de desenterrar los recuerdos, las emociones, las experiencias que conforman nuestra identidad. A través de esta excavación, encontramos las piezas del rompecabezas que revelan el significado personal. Además, la introspección nos permite apreciar la riqueza de la experiencia humana, con sus luces y sombras. No se trata de idealizar el pasado ni de negar las dificultades. Es un reconocimiento honesto de las propias emociones, de las propias imperfecciones, de las lecciones aprendidas. Reconozcamos que el proceso de introspección no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de comprender nuestras fortalezas y debilidades, de aceptar la complejidad de la condición humana. Un ejemplo claro es la capacidad de reconocer y procesar los errores. Otro aspecto crucial es la búsqueda de la coherencia interna. A menudo, nuestras acciones y decisiones están guiadas por impulsos contradictorios, por la presión de las expectativas externas. La introspección nos ayuda a armonizar estos aspectos, a encontrar la unidad entre nuestras acciones y nuestros valores. Consideren la labor de un constructor que debe integrar diferentes materiales y técnicas en una estructura sólida. De la misma forma, la introspección armoniza las diferentes partes de nuestra personalidad, nuestras experiencias y nuestras creencias. Esta coherencia interna es el cimiento de una vida plena y significativa. Es la voz interna que guía nuestro camino. Ahora consideren cómo esta búsqueda de la introspección se relaciona con la capacidad humana de la resiliencia. A menudo, nos enfocamos en los resultados, en el éxito o el fracaso. Sin embargo, la resiliencia no es una meta, sino un proceso, una capacidad que se forja en las adversidades. Es la habilidad de recuperarse de los golpes, de adaptarse a los cambios, de reinventarse constantemente. Pensemos en un roble centenario. Resiste los embates del viento, las tormentas, las sequías. No lo hace con una fuerza implacable, sino con una flexibilidad interna, con una profunda conexión con la tierra. La resiliencia, al igual que el roble, no se define por la ausencia de golpes, sino por la capacidad de recuperarse de ellos. No es una cualidad innata, sino una habilidad que se desarrolla con la experiencia. Consideren la experiencia de un artista que ve su obra rechazada. Podría sucumbir al desaliento, a la desazón. Sin embargo, la resiliencia, en este caso, se manifiesta en la capacidad de analizar la crítica, de aprender de ella, de encontrar nuevas vías de expresión. Es una profunda reflexión sobre el fracaso como una etapa más del proceso creativo, un camino para encontrar nuevas inspiraciones. Además, la resiliencia no implica una indiferencia hacia el dolor, sino una capacidad de procesarlo, de extraerle enseñanzas, de integrarlo en la propia experiencia. Es como una piedra pulida por el río, que guarda en sus estrías las huellas de las aguas que la han moldeado. Cada cicatriz es una evidencia de la lucha, pero también de la capacidad de adaptación. Otro aspecto crucial es la relación entre la resiliencia y la capacidad de perdonar. El perdón no es un acto de condescendencia, sino un acto de liberación. Perdonar es liberar las energías estancadas, las emociones negativas que nos impiden avanzar. Es como vaciar un vaso lleno de veneno para llenarlo de agua cristalina. El perdón no significa olvidar, sino trascender el dolor, reconocer la complejidad humana y seguir adelante. Un perdón auténtico libera al que perdona tanto como al que es perdonado. Finalmente, la resiliencia es esencial para la búsqueda de un propósito significativo. Un individuo resiliente no se deja vencer por los obstáculos, sino que los enfrenta con determinación y perspicacia. Es capaz de ver más allá de las limitaciones y encontrar nuevas posibilidades. Se trata de un proceso constante de aprendizaje y superación, en el que cada dificultad es una ocasión para crecer. Ahora, consideren cómo esta resiliencia se relaciona con la capacidad de cultivar la gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que falta, en las carencias, en las dificultades. Sin embargo, la gratitud, un cultivo silencioso y profundo, florece incluso en medio de las tormentas. Es un reconocimiento consciente de las bendiciones presentes por pequeñas que sean. Es un faro que ilumina el camino incluso en la oscuridad. En lugar de enfocarse únicamente en las desgracias, la gratitud nos invita a contemplar los aspectos positivos de nuestras vidas. Un ejemplo práctico es apreciar la belleza de un amanecer, el sabor de una taza de café caliente, la compañía de un amigo cercano, el simple hecho de tener un techo sobre la cabeza. Estos actos pequeños, a menudo pasados por alto, son los cimientos de una vida plena. Más allá de la simple apreciación, la gratitud activa un mecanismo profundo de bienestar. Al dirigir nuestra atención a lo positivo, reorientamos nuestra energía. Esta reorientación, a su vez, nos permite afrontar las dificultades con mayor serenidad y fortaleza. Imagine un jardinero que,
En vez de lamentarse por la sequía, agradece las gotas de lluvia que caen en su jardín. Esta actitud positiva alimenta las raíces y florece en una rica cosecha, incluso en medio de la adversidad. Además, la gratitud fomenta una conexión más profunda con la vida. Al reconocer las bendiciones, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la abundancia y la plenitud. Un ejemplo de esto es la capacidad de ver la belleza en medio de un paisaje devastado por el fuego. La gratitud es un faro que ilumina el camino, una brújula que nos orienta hacia un entendimiento más profundo de la vida, a pesar de los obstáculos y las incertidumbres. Finalmente, la gratitud, al ser un acto consciente, nos invita a la acción. No es una mera contemplación, sino un compromiso con la vida. Nos impulsa a retribuir, a compartir, a sembrar la abundancia. Imagine un grupo de voluntarios que, en medio de una crisis, ofrecen su ayuda a los necesitados. Su gratitud por las capacidades que poseen, por la oportunidad de ayudar, los motiva a actuar con compasión. Esa acción, a su vez, fortalece el vínculo con la comunidad y con la vida misma. Ahora, consideren cómo esta profunda conexión con la gratitud se relaciona con la capacidad humana de la compasión. A menudo, buscamos la felicidad en el éxito personal, en la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, la compasión es un faro que ilumina el camino hacia una felicidad más plena y duradera, al enfocarse en el bienestar de los demás. Es un puente que une nuestros corazones, trascendiendo las diferencias y reconociendo la interconexión universal. En contraste con la búsqueda individualista, la compasión se orienta hacia la empatía con las experiencias ajenas. No es una simple simpatía, sino una comprensión profunda y activa del sufrimiento de los demás, una resonancia con sus luchas y alegrías. Un ejemplo tangible es la capacidad de un voluntario que, ante la necesidad de un prójimo, no se limita a observar, sino que actúa. Su compasión se traduce en acciones concretas, en gestos de apoyo, en un esfuerzo por aliviar el dolor. Más allá de las acciones, la compasión cultiva un sentimiento de unidad universal. Al reconocer la interconexión de todos los seres, comprendemos que nuestro propio bienestar está intrínsecamente ligado al de los demás. Consideren la analogía de un sistema circulatorio. Cada órgano, a pesar de su función específica, depende del correcto funcionamiento del resto del sistema. De la misma forma, la sociedad humana prospera cuando cada individuo se preocupa por el bienestar colectivo. Por otra parte, la compasión no implica una debilidad, sino una fortaleza. Es una fuerza que impulsa a la acción, a la búsqueda de soluciones, al compromiso con la justicia. Un ejemplo de esto es la lucha por los derechos humanos, donde individuos con compasión encuentran la motivación para desafiar las injusticias y luchar por un mundo más equitativo. Esta lucha no es una tarea fácil, pero la compasión proporciona la energía y la perseverancia necesarias. Finalmente, la compasión nos ayuda a entender que el sufrimiento, aunque real, no es una sentencia. Es una experiencia que, al ser comprendida, con empatía, se transforma en una oportunidad para el crecimiento y la conexión. En lugar de resistirnos a la adversidad, podemos ver en ella una oportunidad para desarrollar la empatía, la resiliencia y, en última instancia, la compasión. Esta actitud, a su vez, nos abre las puertas a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Ahora, consideren cómo esta compasión se relaciona con la capacidad de cultivar la paciencia. A menudo, buscamos resultados inmediatos, respuestas rápidas. Sin embargo, la paciencia, una virtud a menudo subestimada, es fundamental para la compasión. Es la capacidad de contemplar los procesos, de comprender que el cambio, incluso el cambio positivo, requiere tiempo. Imaginen una semilla plantada en la tierra. No florece de inmediato. Requiere de tiempo, de cuidados constantes, de la paciencia de la tierra para nutrirla. Del mismo modo, la compasión a menudo necesita tiempo para surtir efecto. Requiere paciencia para escuchar, para comprender, para actuar. No se trata de una solución rápida, sino de un proceso gradual de comprensión y apoyo. La paciencia, en este contexto, es una virtud esencial para quienes buscan la compasión. Además, la paciencia nos permite contemplar la complejidad de la condición humana. Cada individuo tiene su propia historia, sus propias luchas, sus propios ritmos. La impaciencia puede llevarnos a juzgar, a actuar de forma precipitada. Sin embargo, la paciencia nos permite observar con mayor claridad, comprender con mayor profundidad y actuar con mayor sabiduría. Un ejemplo de esto es la labor de un terapeuta que escucha con atención a su paciente, sin apresurar las respuestas, permitiendo que el paciente exprese sus emociones y pensamientos a su propio ritmo. Entiéndose, contraste. La prisa puede distorsionar la visión. La impaciencia puede impedir que veamos la belleza en los pequeños detalles,
la riqueza en las diferentes perspectivas. La paciencia, por el contrario, nos permite observar los matices sutiles que se esconden en cada interacción, en cada mirada. Contemplar estos detalles es fundamental para la compasión profunda. Un ejemplo cotidiano es el arte de escuchar verdaderamente a un amigo que necesita consuelo. La impaciencia podría interrumpir el proceso, mientras que la paciencia permite una comprensión profunda y un apoyo efectivo. Finalmente, la paciencia nos permite cultivar la resiliencia ante las dificultades. En un mundo a menudo incierto y caótico, la paciencia nos ayuda a mantener la calma, a perseverar en la búsqueda de soluciones, a aprender a esperar, a observar, a comprender los procesos. Nos fortalece y nos capacita para afrontar los retos con mayor serenidad. Es un cultivo continuo, un proceso que nos permite mantener la calma y la compasión, incluso en momentos de gran tensión. Una persona paciente es una persona capaz de enfrentarse a los retos con mayor sabiduría y, por lo tanto, con mayor compasión. Ahora, consideren cómo esta paciencia se relaciona con la capacidad de cultivar la humildad. A menudo, nos apresuramos a juzgar, a definir, a etiquetar. Sin embargo, la humildad es una virtud que florece en la quietud, en la aceptación de la propia ignorancia. Es un reconocimiento de que no lo sabemos todo, de que hay más allá de nuestro entendimiento. Es como un lienzo en blanco, listo para recibir nuevas experiencias y perspectivas. En contraste con la arrogancia, que nos limita a nuestro punto de vista, la humildad nos abre a la posibilidad de aprender y crecer. Un ejemplo práctico es la disposición a escuchar opiniones divergentes. En lugar de rechazarlas de inmediato, la humildad nos invita a considerarlas con una mente abierta, reconociendo que tal vez tengamos algo que aprender de ellas. Esta apertura a nuevas ideas es fundamental para la expansión personal y el enriquecimiento de la perspectiva. Además, la humildad facilita la empatía. Al reconocer nuestra propia imperfección, nos volvemos más sensibles al sufrimiento ajeno. No nos ponemos por encima de los demás, sino que comprendemos que todos compartimos la experiencia humana, con sus alegrías y sus penas. Un médico que trata a un paciente con humildad, escucha atentamente sus preocupaciones, no asume sus problemas, sino que los investiga con compasión. Por otra parte, la humildad nos libera de la necesidad de demostrar constantemente nuestra valía, deja de lado la búsqueda de la aprobación externa. En lugar de eso, la humildad se centra en el desarrollo interior, en la comprensión de nuestros propios valores, en la construcción de una base sólida en la autoaceptación. Un ejemplo cotidiano es el acto de pedir disculpas cuando nos equivocamos. Esta acción, basada en la humildad, demuestra una fortaleza interna que va más allá de la simple corrección. Finalmente, la humildad nos permite abrazar la incertidumbre, una característica omnipresente en la vida. En lugar de resistirnos a lo desconocido, la humildad nos invita a aceptarlo como parte del proceso de aprendizaje. Esto no implica una pasividad, sino una apertura a lo nuevo, a lo impredecible, a la evolución constante. Así, la humildad nos empodera para navegar con mayor serenidad las aguas turbulentas de la vida. Ahora, consideren cómo esta humildad se relaciona con la capacidad de cultivar la serenidad. A menudo, la vida nos arroja situaciones inesperadas, eventos que nos sacuden de nuestra rutina. La serenidad, en este contexto, no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de navegar por esas olas con una calma interior. Es como un barco que, aunque azotado por la tormenta, mantiene su curso gracias a la firmeza de su timón. En contraste con la agitación, la serenidad se nutre de la aceptación de lo que está fuera de nuestro control, la aceptación de nuestras propias limitaciones, el reconocimiento de que las cosas no siempre salen como esperamos. Es, en esencia, un acto de confianza en el flujo natural de la vida. Un ejemplo cotidiano es la capacidad de gestionar el estrés de una situación laboral complicada. La serenidad permite una respuesta más efectiva y menos reactiva. Además, la serenidad se alimenta de la conciencia plena. La práctica de observar nuestros pensamientos y emociones, sin juicio, sin resistencia, nos permite navegar por las emociones con una mayor claridad. Es como un observador externo que contempla la tormenta, sin verse arrastrado por ella. Un ejemplo de esto es la capacidad de mantener la calma durante un conflicto interpersonal. Asimismo, la serenidad está íntimamente ligada a la confianza en el proceso. El camino hacia la serenidad no es una línea recta, sino un sendero sinuoso. Hay momentos de calma y momentos de tempestad. La serenidad, en última instancia, reside en confiar en que cada experiencia, incluso la más difícil, contribuye a nuestro crecimiento y madurez. Piensen en un viajero que, a pesar de las vicisitudes del camino, mantiene la confianza en que llegará a su destino. Finalmente, la serenidad se manifiesta en la aceptación de la incertidumbre. En un mundo incierto,
La serenidad no es la búsqueda de respuestas definitivas, sino la capacidad de navegar por lo desconocido con una confianza interior. Es como un barco que, en alta mar, se deja llevar por las corrientes, confiando en su capacidad de adaptación, aunque no sepa con exactitud a dónde lo llevarán. Ahora, consideren cómo esta serenidad se relaciona con la capacidad de cultivar la intuición. A menudo buscamos respuestas racionales, datos concretos, pero la intuición, esa voz interior, a menudo nos guía hacia soluciones más allá de la lógica. Es como una brújula invisible que nos orienta en la complejidad de la vida. En contraste con la razón, la intuición se alimenta de la experiencia acumulada, de las lecciones aprendidas, de las emociones sutiles que a menudo pasan desapercibidas. Es como un mapa creado a través de la experiencia. Un mapa que no se basa en puntos geográficos, sino en las sensaciones, en las corazonadas. Consideren un artista que, ante un lienzo en blanco, siente una imagen, una emoción, un color que le impulsa a crear una obra maestra. No hay lógica que lo explique, solo una sensación interior que guía su mano. Además, la intuición se nutre de la confianza en uno mismo. Al escuchar la voz interior, estamos confiando en nuestra propia sabiduría. Es como un eco de nuestra propia experiencia, una voz que nos recuerda quiénes somos y qué buscamos. No es una certeza, sino una guía, un indicio, un punto de partida para la acción. Pensemos en un emprendedor que, ante una oportunidad de negocio, siente una poderosa certeza, una corazonada que le empuja a actuar. Esa intuición, esa voz interior, es la chispa que enciende la llama de la innovación. Por otra parte, la intuición no es un sustituto de la razón, sino un complemento. No se trata de descartar el análisis lógico, sino de integrar la voz interior en la toma de decisiones. Es como una moneda con dos caras. La razón analiza las posibilidades, mientras la intuición nos indica el camino más adecuado. La combinación de ambas fortalezas nos permite navegar la vida con mayor sabiduría y eficacia. Finalmente, la intuición nos conecta con nuestra esencia más profunda. Es como un hilo invisible que nos une a un conocimiento superior, a una sabiduría ancestral. Es una conexión con nuestra propia verdad interior, una guía hacia un propósito más allá de lo superficial. Encontrar esa conexión es un acto de autodescubrimiento, un viaje hacia la comprensión de nuestro verdadero potencial. Tras este recorrido introspectivo, en el que hemos explorado las complejidades de la condición humana y la búsqueda de significado, nos encontramos en un punto crucial. Como un río que converge hacia el mar, las ideas que hemos considerado se entrelazan, creando un caudal de comprensión más profundo. No se trata de una simple acumulación de conceptos, sino de una sinfonía de perspectivas que, al armonizarse, nos revelan una verdad más esencial. La intuición, la serenidad, la humildad, la paciencia, la compasión, la gratitud y la resiliencia, lejos de ser cualidades aisladas, se presentan como hilos entrelazados que tejen una tela robusta. Esta trama, tejida con la experiencia y la reflexión, no es un producto acabado, sino un proceso continuo, un camino que se extiende más allá del horizonte visible. Al reflexionar sobre este viaje hasta aquí, se revela un paisaje interior más rico, más matizado, que nos invita a mirar con nuevos ojos. Esta interconexión de ideas, como un caleidoscopio que gira, nos ofrece innumerables perspectivas, pero todas convergen en un mismo punto: la profunda capacidad humana para la transformación. Somos, en esencia, seres en constante evolución, moldeados por las experiencias, guiados por la intuición y fortalecidos por la resiliencia. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras percepciones, no son eventos aislados, sino parte de un gran proceso, un movimiento continuo hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Como un árbol que se extiende hacia el sol, nuestra búsqueda de significado es un proceso de crecimiento orgánico, de adaptación constante. En este punto, la invitación es a abrazar esa dinámica, a permitir que la búsqueda se convierta en un proceso vivo, en una danza constante entre el conocimiento y la incertidumbre. El viaje no termina aquí. La verdadera aventura reside en la aplicación de estas ideas a la vida diaria, en el cultivo de estas cualidades en el día a día. Ahora, ¿cómo se traduce esta comprensión en la práctica? ¿Qué pasos podemos dar para integrar estas ideas en nuestro camino? El viaje interior que hemos emprendido, una exploración de las inquietudes existenciales, de las profecías y de la búsqueda de un propósito, nos ha conducido a un punto de convergencia. No se trata de respuestas definitivas, sino de una comprensión más profunda de la propia capacidad humana para la adaptación, la resiliencia y la transformación. No es un destino final, sino un proceso continuo que se extiende más allá de las páginas de este texto, más allá de las reflexiones y las consideraciones. Es un eco en el alma,
Un susurro que nos invita a seguir adelante. La búsqueda de un significado en medio de la incertidumbre, en el corazón de la transformación, no se reduce a una simple ecuación. Es una danza entre la razón y la intuición, la lógica y la emoción, la serenidad y la tempestad. Es la comprensión de que el camino es el viaje mismo, el proceso de aprendizaje y descubrimiento, no el destino final. El misterio persiste, pero la clave no reside en descifrarlo por completo, sino en aprender a navegar en él con serenidad y propósito. En este vasto océano de la existencia, la humanidad no es una embarcación que busca un puerto seguro, sino un barco que aprende a navegar con las olas. Un ser que se forja en el crisol de la experiencia, moldeado por el viento de la incertidumbre. La verdadera práctica, la verdadera transformación, no comienza en un futuro lejano, sino en este instante. Es el cultivo de la paciencia, la compasión, la humildad, la gratitud y la resiliencia, cualidades que se tejen como hilos en el tapiz de la vida. No se trata de una búsqueda individualista, sino de una exploración interconectada. Cada experiencia, cada lección, cada mirada hacia adentro, nos conecta con la experiencia universal. Al comprender la interdependencia de todos los seres, cultivamos la compasión, la empatía, la comprensión. Esta interconexión no se limita al círculo cercano, sino que se extiende a la humanidad entera, a la vida en su conjunto. El verdadero regalo, la verdadera revelación, se encuentra en el camino, en la disposición a aprender, a crecer, a adaptarnos. El fin, si lo hay, no es un punto de llegada, sino un continuo proceso de transformación. La búsqueda continúa, y la verdadera práctica comienza ahora, en este mismo instante, con cada respiración, con cada pensamiento, con cada acción. El universo espera su participación, y el universo está en cada uno de nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.